Bienvenidos a El Debate. Hoy nos enfrentamos a una pregunta que, hace apenas unos años hubiera parecido el guión de una película de ciencia ficción, pero hoy es una urgencia real frente a nosotros. ¿Deberían la FIFA y la comunidad internacional cancelar o reubicar los partidos del Mundial 2026 en México y Estados Unidos debido a la alarmante ola de violencia del narcotráfico y a los recientes ataques militares a nivel geopolítico? Es una pregunta fuertísima y estamos escasos meses de que ruede el balón, con un panorama global que es, por decirlo suavemente, un auténtico campo minado. Exacto. Tenemos a dos de las tres naciones anfitrionas lidiando con crisis severas. Por un lado, Estados Unidos ha iniciado operaciones de combate contra Irán, un país que de manera increíble está clasificado para este mismo mundial. Y por el otro, México atraviesa una crisis de seguridad interna caótica tras el abatimiento del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Asegura Cervantes. Ajá. Te lo planteo de frente. Mi postura es que esta combinación de guerra internacional abierta y terrorismo local representa un riesgo existencial e inaceptable. Como analista, estoy convencido de que la FIFA tiene que dejar de lado la diplomacia de pasillo y activar de inmediato sus cláusulas de reubicación de sedes. Entiendo perfectamente la alarma, de verdad. Y claro que las imágenes que nos llegan todos los días son muy perturbadoras. Sin embargo, yo lo veo desde una óptica completamente distinta. Mi postura como investigadora en seguridad es que los aparatos de seguridad estatales, sumados a los protocolos de crisis que tiene la FIFA, son mucho más robustos de lo que la gente cree. ¡Más robustos! Sí, y están diseñados precisamente para garantizar la realización del evento. Si recurrimos a reubicaciones precipitadas por el pánico del momento, estaríamos sentando un precedente peligrosísimo para el futuro de cualquier megaevento global. El descubrimiento de más de 500 bolsas con restos humanos cerca del estadio Akron en Guadalajara. Claro, el caso de las agujas. Exactamente. 270 de esas bolsas se encontraron en la zona de las agujas, en Zapopan, es decir, a escasos kilómetros de donde se supone que decenas de miles de aficionados, familias enteras de todo el mundo, van a estar celebrando una fiesta deportiva. Tienes carreteras bloqueadas, vehículos incendiados, enfrentamientos directos con la Guardia Nacional. El estado en esas regiones está rebasado. A ver, Y si cruzamos la frontera, el panorama no es mejor. En Estados Unidos, los ataques con misiles ordenados por Donald Trump contra Irán, que él mismo califica como una operación de combate importante, ya fracturaron la logística del torneo. El propio presidente de la Federación iraní, Mehdi Tash, ya salió en la televisión de su país a decir que es improbable que asistan. La viabilidad del mundial está colapsando frente a nuestros ojos. a ver, ahí tengo que discrepar en cómo estamos interpretando esos hechos. Y quiero ser muy clara, no estoy minimizando la tragedia humana en Jalisco ni la gravedad de lanzar misiles en Medio Oriente. Pero no te compro la idea de que la cancelación sea la única salida. Y te explico por qué. ¿Te escucho? La de violencia tan cruda es una reacción focalizada. Es el reacomodo de poder tras la caída de una figura criminal gigantesca. Es violencia entre ellos y contra las autoridades. No es una célula terrorista cuyo objetivo sea volar un estadio mundialista o atacar a turistas surcoreanos. Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como Gianni Infantino han dado garantías de seguridad porque saben cómo se despliegan las fuerzas federales en estos casos. Sí, pero las garantías de papel no detienen balas. No, pero los operativos sí. Y sobre Irán, hay que entender cómo funciona la maquinaria de un mundial de 48 equipos. El torneo está diseñado con muchísima redundancia. Si Irán no va, el reglamento ya tiene estipulados los reemplazos, ya sean los Emiratos Árabes Unidos o Irak. El torneo puede absorber perfectamente la baja de un equipo sin necesidad de castigar y desmantelar toda una sede como la de Estados Unidos por un tema de política exterior. Entiendo tu punto sobre la redundancia del torneo, de verdad lo entiendo, pero creo que asumes que el fútbol puede aislarse asépticamente de la realidad en la que se juega. Vamos a detenernos un momento en la crisis de Jalisco, porque minimizarlo a un reacomodo interno me parece riesgoso. El estadio Akron no es una cancha secundaria de entrenamiento. Tiene partidos de fase de grupos, sí. Tiene 4 partidos cruciales de la fase de grupos. Ahí van a jugar España, Uruguay, Corea del Sur y Colombia. Y los partidos del repechaje intercontinental son en marzo.
Ya estamos viendo el efecto dominó. Funcionarios extranjeros como Christoph Ploss, el coordinador de turismo del gobierno alemán, ya salieron a exigir públicamente a la FIFA que dé garantías frente a la violencia del cártel Jalisco Nueva Generación. Claro, es el trabajo de un funcionario alemán preocuparse por sus ciudadanos. Pero eso es presión política estándar antes de cualquier evento en un país en vías de desarrollo. Fíjate que no es solo presión política estándar. La selección de Portugal, por ejemplo, ya puso en duda su viaje a la Ciudad de México para el partido amistoso de marzo en el Estadio Azteca, y se suponía que esa era la gran reinauguración del estadio. Te la pongo así. Si una selección de élite duda en ir a un amistoso a la capital del país, que supuestamente es la zona más blindada, ¿cómo le garantizas la seguridad a cientos de miles de turistas moviéndose por Guadalajara, una ciudad que literalmente está rodeada de fosas clandestinas? La FIFA tiene cláusulas que le permiten mover partidos por cualquier motivo de seguridad. ¿Por qué no usarlas ahora? Porque la narrativa del país en llamas ignora cómo operan económicamente estas organizaciones criminales. Analistas de seguridad y exdiplomáticos que estudian a fondo el ecosistema criminal en México te dirían algo contraintuitivo. Interrumpir o atacar un mundial sería el error estratégico más estúpido que podría cometer un cártel. ¿Por qué? Si lo que buscan es sembrar terror para demostrar poder. Porque buscan sembrar terror frente a sus rivales y frente al gobierno local, no frente al mundo entero. Los cárteles operan como empresas ilícitas. Calculan sus movimientos. Durante un mundial, la economía secundaria explota. Hay más consumo, más flujo de efectivo en las calles, extorsión a negocios secundarios. A ellos les conviene que el torneo fluya. Ajá. Además, atentar contra la Copa del Mundo alienaría por completo a las comunidades locales que estos mismos grupos intentan seducir, ya sabes, construyendo capillas o repartiendo regalos. Y lo más importante, atraería todo el peso militar y de agencias de inteligencia internacionales de golpe. El gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus, ha sido muy categórico tras reunirse con la FIFA. Las sedes no se mueven. La violencia actual es una demostración de fuerza por la captura de este líder, no una declaración de guerra contra la comunidad internacional. Yo te diría que confiarle la seguridad del evento deportivo más grande del planeta a la racionalidad estratégica y a los intereses económicos de un cártel de la droga me parece una apuesta, por decirlo menos, temeraria. Y más cuando los colectivos en el terreno cuentan otra historia. Los grupos como los Guerreros Buscadores de Jalisco llevan meses diciendo que esto no es aislado, es una política sistemática de desaparición en la zona. Sí, el tema de los desaparecidos es una herida profundísima. Exacto. Los propios dueños de negocios cercanos al estadio afirman que meterle dinero al mundial en medio de esta carnicería es un delirio. Podemos simplemente mirar hacia otro lado porque al cártel no le conviene atacar a los turistas. Mira, no se trata de confiar en la ética de un cártel, por supuesto que no. Se trata de entender el monopolio de la fuerza del Estado en perímetros controlados. Dices que el Estado está rebasado, pero la infraestructura de seguridad federal que tiene a su disposición la presidenta Sheinbaum tiene capacidad probada para crear lo que llamamos burbujas de seguridad. Dices burbuja de seguridad, pero expliquémoslo para quien nos escucha. Hablamos de militarizar perímetros de kilómetros a la redonda, donde nadie sin 3 filtros de acreditación entra, llenando la zona de tanquetas de la Guardia Nacional y cerrando la economía local diaria. ¿Es esa la fiesta deportiva que le vendieron al mundo? Es la realidad operativa de cualquier megaevento en el siglo XXI, nos guste o no. Pasó en Sudáfrica, pasó en Brasil con las favelas sitiadas por el ejército, pasó en Rusia. Los eventos de esta escala siempre ocurren en burbujas hipercontroladas, a menudo de forma paralela a las tensiones internas graves de un país. Recordemos el Mundial del 86 en México, que se organizó apenas meses después de un terremoto devastador que dejó a la capital en ruinas. Sí, el 86 fue un milagro logístico. Totalmente. El Estado se adaptó y el evento se hizo. Las fuerzas de seguridad ya están restableciendo el orden en Jalisco, aunque el proceso sea mediáticamente muy turbulento. Ese concepto del monopolio del Estado frente a actores no estatales como los cárteles es un foco rojo fascinante. Y creo que es el puente perfecto para el otro gran problema.
Pero justo antes de cruzar la frontera para analizar el tremendo incendio geopolítico entre Estados Unidos e Irán, quiero hacer una breve pausa. Si ustedes valoran este nivel de rigor analítico y disfrutan desmenuzar las narrativas de los eventos globales sin filtros simplistas, los invito a que se suscriban al canal. Explorar las múltiples perspectivas de los temas más complejos es vital para entender la foto completa, y su suscripción nos permite seguir trayendo estos debates a la mesa. 100%. Y retomando el hilo, me parece crucial que crucemos esa frontera, porque pasamos de un problema de seguridad interna y crimen organizado en México a un rompecabezas de diplomacia internacional y conflicto de Estado a Estado en Norteamérica que opera bajo reglas totalmente distintas. Totalmente distintas y, a mi juicio, insalvables sin una intervención radical de la FIFA. Subrayo la profunda ironía aquí. Es casi imposible logísticamente que un país anfitrión lance operaciones de combate importantes contra uno de sus invitados oficiales. Pretender que un equipo juegue en el país que le acaba de lanzar misiles balísticos es como invitar a cenar a alguien a quien le acabas de incendiar la casa. La analogía es fuerte, pero la diplomacia deportiva tiene mecanismos para estas paradojas. Pero velo en la práctica. La selección de Irán clasificó legítimamente por la Confederación Asiática. Están en el Grupo G y sus partidos están programados nada menos que en territorio estadounidense, específicamente en Los Ángeles y Seattle. Tienen que enfrentar a Nueva Zelanda, a Bélgica y a Egipto. ¿Cómo demonios puede el Departamento de Estado de Estados Unidos garantizar visas, libertad de movimiento y la integridad física de una delegación nacional contra la cual su propio ejército está en operaciones de combate? Es un reto gigante, de acuerdo. Mantener la sede en Estados Unidos bajo estas condiciones politiza irremediablemente el torneo, pone en riesgo a los jugadores iraníes y además compromete la seguridad nacional dentro de Estados Unidos por posibles represalias en su propio suelo durante un evento masivo. Cuando Mehdi Tag sale a decir que hasta la Liga Doméstica iraní está suspendida y que su participación en el Mundial es improbable, no es un berrinche deportivo, es el colapso absoluto del principio de neutralidad que la FIFA exige. A ver, vamos a desmenuzar esto, separando la emoción geopolítica de la realidad logística. Yo lo abordo desde un enfoque mucho más pragmático. Recientemente, el secretario general de la FIFA, Matthias Grafström, tocó este punto en Gales. Fue muy claro. Están monitoreando todo, pero el objetivo es un evento seguro con las naciones clasificadas, o con sus reemplazos legítimos. La infraestructura contraterrorista de Estados Unidos no tiene igual en el mundo. Ajá. Ellos albergan la Asamblea General de la ONU cada año, recibiendo a líderes de naciones con las que tienen relaciones hostiles. Reciben cumbres internacionales bajo amenazas constantes. Déjame detenerte ahí. La ONU es un edificio en Nueva York bajo jurisdicción internacional. No son caravanas de aficionados moviéndose entre estadios en Los Ángeles y Seattle. De acuerdo, pero la maquinaria logística es similar. Ahora, sobre Irán. Los mecanismos de la FIFA están equipados para resolver esto sin tener que dinamitar la sede del Mundial. Si Irán se retira voluntariamente o por fuerza mayor de sus propias autoridades, se acaba el problema logístico para el anfitrión. Las reglas estipulan reemplazos. Emiratos Árabes Unidos podría tomar el lugar de Irán directamente, o tal vez Irak, dependiendo de cómo cierren los repechajes asiáticos. Manejar la ausencia es un eufemismo peligrosísimo. Básicamente estás diciendo que Estados Unidos, mediante acciones militares, preventivas o reactivas, forzó la salida de un competidor del torneo, y la FIFA simplemente voltea hacia otro lado y mete Emiratos Árabes Unidos. Si la FIFA permite que las acciones bélicas de un país anfitrión dicten quién puede jugar y quién no, el daño a la credibilidad de la institución es incalculable. Entiendo la preocupación ética. Acuérdate de la tremenda ironía. Donald Trump recibió un premio de la paz de la FIFA de manos de Gianni Infantino hace unos años, y ahora ese mismo gobierno introduce un conflicto bélico directo en pleno torneo. Es que la FIFA no es la ONU. Su mandato es organizar un torneo de fútbol, no resolver la crisis de Medio Oriente, ni pacificar a los cárteles en México. Y la historia del fútbol está llena de tensiones geopolíticas masivas. Acuérdate del Mundial de Argentina 78. Se jugó en plena dictadura militar, con centros de detención clandestinos operando a pocas cuadras del estadio de River Plate. Fue una página oscurísima. Es brutal decirlo, pero el torneo se jugó. Aplicar proporcionalidad en la respuesta institucional es clave. Tú pides reubicar el Mundial, pero cambiar la sede a menos de 4 meses es echar a andar una maquinaria que a estas alturas ya no se puede frenar. Existen alternativas.
Canadá es parte de la candidatura conjunta y no tiene estos niveles de conflicto. Personas. No tiene la infraestructura hotelera ya reservada, ni los campos de entrenamiento para 48 selecciones. Mover esto requiere rescindir contratos de transmisión ya firmados por miles de millones, reorganizar un boletaje que ya se vendió globalmente. Claro, el dinero pesa. Las federaciones europeas están muy nerviosas por perder dinero en este torneo debido a temas fiscales y de viáticos en Norteamérica. Imagínate si les dices que cambias todo el plan a 120 días del silbatazo inicial. Retirar las sedes a México y Estados Unidos provocaría el mayor caos legal y económico en la historia del deporte. El Estado mexicano, con todo y el terrón en Jalisco, no ha colapsado institucionalmente. El Estado estadounidense mantiene el control absoluto de sus fronteras y espacio aéreo. La gestión de riesgos es la única vía real. Pero hay momentos donde la realidad humana y de seguridad se tiene que imponer a la chequera y la logística de la FIFA. Para ir concluyendo nuestro debate y sintetizando lo que he expuesto hoy, la suma de una guerra internacional abierta y una violencia del narcotráfico desbordada a escasos kilómetros de los estadios cruza una línea roja que nadie debería ignorar bajo el escudo de que el show debe continuar. Escucho. Mantener los partidos en México, con un despliegue de violencia capaz de sitiar ciudades como Zapopan, y en Estados Unidos, desarrollando operaciones militares que obligan a un país participante a bajarse del barco, transforma este evento. Lo que debería ser el festival unificador por excelencia se convierte en un ejercicio de altísimo riesgo humano y, peor aún, en una validación tácita de políticas de guerra y negligencia en seguridad interna. Si la FIFA no puede garantizar paz básica en las calles y neutralidad política, los pilares del Mundial se derrumban. Y desde mi perspectiva, como síntesis, sostengo que, aunque estamos frente a retos innegablemente titánicos, complejos y llenos de fricción, estos no justifican el desmantelamiento del torneo. Las naciones anfitrionas poseen el monopolio de la fuerza necesario para asegurar las zonas de los eventos, y los protocolos de la FIFA están equipados para manejar crisis diplomáticas, ya sea sustituyendo equipos o estableciendo las burbujas de seguridad necesarias. Ajá. Despojar a Estados Unidos y a México de su derecho a ser sedes a 4 meses del inicio no solo sería una rendición institucional ante el crimen organizado y la inestabilidad geopolítica, sino que sentaría un precedente fatal. Básicamente haría imposible que en el futuro cualquier país con una realidad política o social compleja vuelva a organizar un evento de esta magnitud. Toque, más allá de nuestras posturas sobre qué botón de pánico debería presionar la FIFA, hay un claro punto de convergencia entre nosotros. El Mundial de Norteamérica 2026 ya se perfila para ser, sin lugar a dudas, uno de los torneos más desafiantes y políticamente cargados de la historia contemporánea. Las implicaciones de lo que suceda van a resonar muchísimo más allá de los 90 minutos en la cancha. Totalmente de acuerdo. La intersección que estamos viendo hoy entre geopolítica de misiles, seguridad interna frente a cárteles y la logística colosal de un megaevento nunca había estado tan expuesta a nivel global. El debate sobre cuáles son los límites reales de la viabilidad logística en zonas de tensión sigue abierto, y estoy segura de que la realidad nos va a seguir sorprendiendo de aquí al partido inaugural. Definitivamente. Y por eso dejamos a nuestra audiencia la tarea de formar su propio juicio, analizando los datos, los precedentes y los escenarios operativos que hemos desglosado. Antes de despedirnos, les hacemos un último llamado a que se suscriban al canal. Entender profundamente la realidad de estos fenómenos requiere observar todos los ángulos del tablero, salir de las narrativas fáciles y abrazar la complejidad de los grises. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayendo este nivel de análisis crítico a sus pantallas. Gracias por acompañarnos en el debate.